Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hemos hablado en las sesiones, los capítulos anteriores, de la espiritualidad islámica, de su componente principal, la ilaha illallah. Hemos hablado de la marca personal del creyente y hoy vamos a hablar de la guía o el libro de estilo que recoge estas cualidades que define todo lo relacionado con el Islam en general y con la espiritualidad islámica en concreto. Me refiero al Corán. Pero solo vamos a centrarnos en la parte que afecta a las cualidades o las características de una persona musulmana. El Corán, entre otras cosas, es un manual educativo que pretende construir una personalidad con unas cualidades determinadas. De ahí que uno de sus nombres es la guía, el Huda. El Corán tiene muchos nombres, uno de ellos es este, la guía, el Huda. Guiar significa acompañar a alguien de un entorno a otro. Significa trasladar a alguien de un sitio o un estado a otro. Significa orientar a alguien de una situación de confusión a otra de claridad. Y por eso el Corán se llama el Huda, la guía, porque eso es lo que hace el Corán con nosotros. Cuando lo leemos con frecuencia y con esa finalidad, y cuando nos dejamos en sus manos. Por ejemplo, hay muchos lugares en el Corán donde se menciona esto, pero uno de ellos es cuando Allah dice: este libro es una luz, una guía y una misericordia para la gente que tiene certeza, al-muqinun, los que tienen certeza en Allah, los que tienen una fe firme. El Corán supone para ellos una guía, una luz y una misericordia. Nos dice también en otro sitio: este Corán sin duda guía hacia la excelencia. Guía, es decir, ayuda a trasladarse de un estado a otro, acompaña en ese proceso, permite experimentar ese cambio. Cuando leemos el Corán encontramos que va describiendo los aspectos principales, los rasgos de esta personalidad que pretende construir. Esta es básicamente la finalidad del Corán, producir un cambio en las personas, y eso es lo que hizo con los primeros musulmanes, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que en pocos años vivían en una situación de ignorancia, en una situación y en una sociedad en la que había mucha injusticia, mucha desigualdad. Bueno, pues les trasladó de un estado a otro, marcó un antes y un después, y hasta tal punto de que ellos hablaban de esa época anterior, la llamaban la ignorancia, el jahiliya, la época de la ignorancia o la época de la oscuridad. Es tanto el cambio que provoca, que produce este manual, esta guía en la persona, que se suele identificar con la oscuridad en comparación con la luz, la ignorancia en comparación con el conocimiento. Hoy vamos a ver algunas cualidades que se mencionan en el Corán, cualidades de la personalidad creyente que tiene un interior alimentado y lleno de una espiritualidad islámica. Pero no vamos a centrarnos solo en las cualidades personales, sino
mencionaremos también las cualidades sociales, algunas de ellas, porque el Corán está lleno de describiendo los rasgos de esta personalidad. Vamos a citar unos cuantos de ellos, tanto a nivel personal como social, para volver a recalcar e insistir en la idea de que la espiritualidad islámica no es un concepto abstracto, no es algo teórico, es una energía, y la energía produce acción. Es una semilla, y la semilla produce árboles con frutos, ¿vale? El vínculo entre lo espiritual y la conducta en el Islam es tan fuerte que leyendo el Corán es casi imposible encontrar una mención de lo espiritual sin unirlo a la parte de la conducta. Y el ejemplo más evidente es cuando leemos una y otra vez en el Corán los que creen y obran bien, los que creen y obran correctamente. Siempre describe a los creyentes así, los que creen, y siempre va la parte práctica. Nunca separa entre estas dos dimensiones y estas dos partes. Bueno, pues hoy vamos a conocer a través del Corán algunas de las cualidades de la personalidad creyente musulmana. Empezamos por las cualidades personales. Ejemplos solo. El Corán dice: los creyentes son aquellos que cuando se recuerda a Dios se estremecen sus corazones. Y si escuchan sus versos, los versos de Allah, su fe aumenta y confían plenamente en Dios. De estos versos podemos sacar algunas cualidades. La primera es la espiritualidad alta. Estas personas tienen una espiritualidad alta, bien alimentada, bien cuidada, y eso es lo que produce todo lo demás. Aunque aquí conviene decir que la relación entre la espiritualidad y la acción es una relación de retroalimentación en ambos sentidos. La espiritualidad produce una actitud y un comportamiento correcto, y las acciones correctas también alimentan la espiritualidad. Otra de las características que se mencionan aquí es el corazón sensible. Son personas que tienen el corazón sensible, sensible a las causas ajenas, sensible también en su relación con Dios, sienten con facilidad pues el amor, el temor a Dios, la devoción. En general es un corazón sensible, y un corazón se convierte en sensible cuando adquiere una alimentación espiritual adecuada. 3, son personas que están atentas a las señales de Dios, y las señales de Dios están por todas partes, indicaciones que nos rodean en hechos, en sucesos, en personas, en que nos transmiten mensajes, a veces de guía, a veces de consolación, a veces de consuelo, a veces con diferentes finalidades. Pues estas personas tienen esta característica, están muy atentas a estas señales para leerlas e interpretarlas. 4, la confianza plena en Dios. Confían plenamente en Dios en todos los momentos, momentos del bienestar, momentos del malestar, difíciles, fáciles. Confían en los mandamientos de Dios y los aplican, y confían en el decreto de Dios y todo lo que viene de Dios. 5, los actos de adoración. Son personas que adoran a Dios, que se caracterizan por adorar a Dios con todos sus actos. 6, el autocontrol frente a las tentaciones. Tienen taqwa, sienten la presencia de Allah, tienen frenos
ante situaciones en las que se ven provocadas, frenos frente a la ira, a la venganza, al odio. Tienen certeza en el más allá, yaqeen, no solo fe, sino yaqeen. Yaqeen es como si lo estuvieran viendo. Tienen la sabiduría, otra de las características, y otra de las características dice es que se arrepienten. Son personas que se equivocan, que cometen pecados, pero que cuando se equivocan se arrepienten. Personas que automáticamente continuamente se autoevalúan, ¿vale? Y otra de las características aquí es el amor. Aman a Allah, aman la creación de Allah, aman las cosas que agradan a Allah, las cosas lícitas. Estas son características que solo hemos sacado de esta parte, de un fragmento del Corán, pero el Corán está lleno de estas características. De hecho, el Corán empieza, la sura de la vaca empieza describiendo a esta personalidad, describiendo cómo deben de ser los creyentes. Y eso es una indicación clara de que el Corán viene para eso, para construir esta personalidad y corregir nuestra conducta y educarnos. Pasamos ahora a las cualidades sociales. Dice el Corán: tendrán éxito o triunfarán los creyentes que realizan su oración atentamente, se alejan de la vanidad, entregan sus zakat, protegen sus partes íntimas, cumplen sus pactos, etc. Y va describiendo. Así empieza Surat al-Mu'minun. La primera característica aquí es social, hablamos aquí de las cualidades sociales, es que se alejan de la vanidad. La vanidad es todo lo que no beneficia. Palabras, acciones, actividades. Entienden que su tiempo es valioso, que su vida tiene sentido, que les corresponde cumplir una misión en esta vida y no tienen tiempo para la vanidad. Se alejan de la vanidad, es la primera característica. La segunda, cumplen sus deberes sociales, entregan zakat. Zakat es un deber, no es una limosna, es un deber, una obligación hacia las personas necesitadas. Y una persona creyente que recibe los dones de Dios entiende que de esos dones hay una parte que corresponde a la gente necesitada y eso es la voluntad de Dios. Lo que recibimos de sus dones lo tenemos que repartir e invertir conforme a su voluntad. Otra de sus características es el pudor, la parte moral. Resume toda la moral del creyente, que tiene reglas, tiene limitaciones en su comportamiento. No, entiende que no está aquí para hacer todo lo que quisiera, que su libertad tiene límites, límites cuando se trata de perjudicar a otros o perjudicarse a sí mismo, etc. 4. Cumplen pactos y compromisos. Fundamental, empezando por su pacto con Allah, con Dios, con su Creador, y llegando al pacto y los compromisos que tengan con todas las personas. 5. Predican el bien y frenan el mal, es decir, tienen una actitud positiva en su entorno, transmiten si tienen algo de bien, del tipo que sea, aunque sea una palabra, una sonrisa, y denuncian el mal. Si ven el mal, la injusticia, no actúan con pasividad, denuncian, se enfrentan, la limitan, entienden que tienen el deber que tuvieron los profetas y mensajeros de Dios de arreglar su entorno, ¿no? O cambiar el mundo en el que viven. 6. No dan el falso testimonio, la mentira. Esta es otra de todo esto viene en un solo pasaje, en un solo fragmento del Corán que está en Surat al-Furqan. Dice que no dan el falso testimonio, no mienten. Una de las características fundamentales de la personalidad creyente. Cuando le preguntaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿un creyente puede ser tacaño? Dijo, bueno, puede ser cobarde, puede ser, pero cuando le dijeron puede ser mentiroso, dijo no, imposible, no. Una persona creyente, musulmana, conectada con Dios, no puede mentir. 7. La paciencia. La paciencia tanto para hacer el bien
como para alejarse del mal. Todo requiere paciencia, paciencia para adorar a Dios, paciencia para cumplir su misión, para tratar con la gente. En general, la paciencia es otra de sus cualidades. La justicia también se menciona. La justicia con los demás, consigo mismo. La justicia es un valor absoluto y un mandamiento divino fundamental que se pide en todas las circunstancias y con todas las personas. En el Islam no hay ninguna excusa, justificación para no ser justos, no hay ninguna excepción. Para todo hay excepciones, incluso mandamientos principales como el ayuno, ¿no? En determinadas situaciones no se debe ayunar, en determinadas situaciones pues, se puede posponer el rezo o incluso no rezar, pero no hay ninguna excepción para no ser justo. 9. La buena palabra. Otra de las cualidades sociales de la personalidad creyente es que tiene buena palabra, la mejor palabra sale de su boca. Dicen que la palabra es el mensajero del corazón. Lo que sale de la boca refleja lo que hay en el corazón. Un corazón empapado de espiritualidad, automáticamente lo que saca son palabras amables, agradables, bonitas, nada ofensivas. Y 10, el perdón a los demás. Otra de las cualidades es perdonar a los demás con facilidad, porque una persona que se conoce a sí misma, que conoce a Dios, sabe que comete muchos errores y aspira al perdón de Dios, y sabe que ese perdón de Dios está condicionado al perdón hacia los demás. Fijaros la cantidad de cualidades que hemos sacado de un solo fragmento del Corán, y si hacemos una lectura del Corán entero buscando estas cualidades, sacamos una infinidad de características, de cualidades de la persona creyente, que en el Islam no es una persona que se retira a adorar a Dios en un templo, no es una persona que abandona por completo la vida social, no es una persona que no se relaciona con los demás, no es una persona con una apariencia, con un aspecto pobre, humilde, no, es una persona que vive, que convive, que se relaciona y que al mismo tiempo tiene el corazón lleno de espiritualidad y una mente conectada, fuertemente conectada con Dios. Y este es el ejemplo que nos muestra el Corán de los mensajeros de Dios y sus profetas, que son sin duda los mejores creyentes y el ejemplo a seguir. No tenemos en el Islam ningún profeta, ningún mensajero que haya optado por retirarse por completo de la gente y vivir en un templo hasta la muerte. Pues, esta es la forma de invertir la espiritualidad en el Islam, haciendo que cambie nuestra conducta, nuestra personalidad hacia este modelo que nos ofrece el Corán. Y terminamos hoy haciéndonos una pregunta: ¿cómo cambiar con el Corán? ¿Cómo hacer que el Corán sea una guía de cambio, un manual de instrucciones, un manual de estilo de esa personalidad rabbanía de la que estamos hablando, de esta cómo transformar, cambiar o invertir nuestra espiritualidad en lograr esta personalidad que describe el Corán. Primero, el Corán fue revelado de forma paulatina, como sabemos todos. No fue revelado de golpe, sino durante 23 años. Y fue revelado por fragmentos, por versos, y digamos que daba el tiempo, dejaba el tiempo a los musulmanes para leer, entender los versos, convertirlos en acción, y luego llegaba otro bloque del Corán para leerlo, entenderlo, aplicarlo. La forma de revelación del Corán nos indica cómo tiene que ser nuestra lectura del Corán. Nuestro contacto y nuestro trato con el Corán tiene que ser paulatino también. En lugar de leer todo el Corán de golpe, leerlo por partes, y antes de pasar de una parte a otra, aplicarlas. Y con un enfoque práctico.
el profeta Muhammad nos dice en un momento, en un hadith, dice: me han sido reveladas 10 ayat, 10 versos del Corán. A quien las aplique entrará al paraíso. Se refiere a los primeros versos de Surat al-Mu'minun que hemos comentado antes. Pero esto se aplica a todo. Me han sido reveladas 10 ayat, 20 ayat, versos del Corán, y pide que se apliquen, Y de hecho, la sunna, las enseñanzas del profeta Muhammad, no son más que una interpretación práctica y una forma de ejecutar el Corán en la práctica. Hasta tal punto de que la mujer del profeta Muhammad lo describe diciendo: sus modales, su conducta era el Corán, era un Corán andante. De ahí que el profeta Muhammad dice: el Corán es una prueba a tu favor o en tu contra. ¿Qué significa eso? Significa que si consigues transformar las enseñanzas del Corán en práctica, si consigues educarte con esas enseñanzas, pues va a ser una prueba a tu favor. Y si no, lees el Corán o lo memorizas sin cambiar, sin mejorar, sin inculcarte esos valores, es una prueba en tu contra. Hay una súplica, un dua con el que quiero acabar, y es algo que pedía el profeta Muhammad. Decía: oh Allah, soy tu siervo, reconozco que mi destino está en tus manos, que tienes plena autoridad sobre mí, y tu decreto se me aplica justamente. Te pido, aquí viene la parte de la petición, te pido que hagas que el Corán sea una lluvia para mi corazón, que sea una luz que ilumine mi pecho y que elimine mis tristezas y agobios. Y eso pedimos nosotros a Allah para terminar el capítulo de hoy. Amén. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.